Bienvenidos a Una Noche con Melanie. Muchas gracias por acompañarnos porque esta noche tendremos un tema muy especial sobre el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, así que no se pueden despegar. Guatemala ha firmado tratados de libre comercio con más de 15 países, pero pocos han enfrentado tantos obstáculos para su ratificación como el acuerdo comercial con Corea del Sur. Aunque fue negociado y firmado por el país en el 2018, Guatemala ha sido el único miembro del bloque centroamericano que no lo ha ratificado. ¿Por qué? La respuesta nos lleva a un laberinto de intereses gremiales, presiones internas, falta de visión estratégica e incluso mucha desinformación. En un contexto global donde las cadenas de suministro están cambiando y el nearshoring gana fuerza, cerrar las puertas a una economía como Corea del Sur, una de las más tecnológicas e industrializadas del mundo, podría significar mucho más que perder acceso a un nuevo mercado. Podría ser una oportunidad histórica desaprovechada. Hoy queremos entender qué ha frenado este proceso, por qué es importante reactivarlo y qué oportunidades reales se abren para el sector agroexportador, la industria y la atracción de inversión. Para eso nos acompaña Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, una voz clave en este debate y una defensora activa de que Guatemala no puede seguir postergando decisiones estratégicas para su desarrollo económico. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Para mí es un honor el darte la bienvenida aquí en Una Noche con Melanie, porque todos los guatemaltecos deben estar enterados de qué es lo que significa realmente la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Bueno, pues muchas gracias. Yo tal vez quisiera empezar contando un poquito, digamos, la importancia del mercado de Corea del Sur para Guatemala. Y es concretamente que Corea del Sur es un mercado de más de 50 millones de personas, potenciales consumidores de los productos guatemaltecos, pero no solamente tiene 50 millones de personas, sino que tiene un PIB per cápita que es aproximadamente como de $35,000 por cada una de las personas, es decir, es uno de los poderes adquisitivos más altos que hay en todo el mundo. Entonces, teniendo un país de 50 millones de potenciales consumidores con un alto poder adquisitivo, las exportaciones guatemaltecas tendrían una oportunidad de colocarse de mejor manera ante compradores que tienen un mayor margen, no solamente de compra, sino de selección de productos de calidad y de precios premium para los productos de exportación de Guatemala, como el café, como los vegetales, como el azúcar y como muchos otros productos que podrían a futuro estarse desarrollando hacia ese mercado. ¿Y qué significa, Carla, el ratificar un tratado de libre comercio? Bueno, tal vez aquí, digamos, entremos un poquito también en la historia de cómo empezamos el proceso de la negociación del Tratado de Libre Comercio de Corea, y es este proceso que inicia en el año 2015 más o menos, que inició como una negociación entre todos los países de Centroamérica con la República de Corea del Sur, y en las negociaciones usualmente hay rondas de negociación. Entonces, en esta ronda se discuten cada uno de los capítulos y los textos que se definen dentro del tratado: el acceso al mercado, las reglas de origen, un capítulo de inversión, de propiedad intelectual, en fin, todas las reglas que van a establecer cómo administrar el comercio entre los dos países. En esos procesos, pues evidentemente hay negociaciones, concesiones, posiciones de sectores que quieren acceder al mercado de Corea, pero también de sectores que están más enfocados en la producción nacional y en el consumo nacional, y que en algunos momentos piden exclusiones o posiciones defensivas en estos tratados. Esto pasa no solo en Guatemala, sino en todos los países y cada uno de los países que estuvimos en ese proceso de negociación. En esta etapa, más o menos alrededor del año 2018-2019, como tú decías, se concluyó la negociación para todos los países de Centroamérica, excepto para Guatemala.
y como Guatemala no terminó su negociación, entonces el resto de los países de Centroamérica pues firmaron el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea, y Guatemala quedó en desventaja, una desventaja competitiva con respecto a nuestros vecinos, con respecto a las exportaciones de Honduras, de Costa Rica, de El Salvador, de toda Centroamérica, de Nicaragua. Pues ellos ratificaron sus acuerdos, tienen acceso directo al mercado de Corea, y Guatemala quedó afuera de la negociación, así que tuvimos que reiniciar un proceso a partir del año 2020 buscando una adhesión, y por eso es que ahorita en Guatemala lo que hablamos no es de una negociación, sino que de de un protocolo de adhesión al Tratado de Libre Comercio entre Corea y las repúblicas de Centroamérica. Pues es un tratado que ya está vigente para el resto de los países, menos para Guatemala. Carla, los números siempre hablan, así que a continuación vamos a ver unos datos de exportación que creo que son sumamente importantes y interesantes. Relaciones comerciales de Guatemala con Corea del Sur. Exportaciones, $68.3 millones. Importaciones, $382.4 millones. Productos de exportación de Guatemala a Corea del Sur. Café, banano, minerales de níquel y sus concentrados, desperdicios y desechos de aluminio, desperdicios y desechos de cobre, textiles. Productos de importación de Corea del Sur a Guatemala. Diésel. Datos del 2023. Fuente, Dirección de Política y Análisis Económico, con datos del Banco de Guatemala. Bueno, los datos son sumamente interesantes y por eso es de que hay algo que todavía no termina de hacerme clic. Y es cómo datos tan interesantes se dejen simplemente en el congelador y que otros países de Centroamérica les saquen este provecho. ¿Qué fue lo que realmente pasó, Carla, durante todos estos años como para que en el 2025 se decida, bueno, vamos a retomarlo? Bueno, regreso, digamos, al proceso, y es que se inició en el 2020 el proceso para negociar la adhesión. En ese proceso de adhesión, nuevamente, como ya es un tratado vigente, pues hay que coordinar agendas de los ministerios de Economía, en ese caso era de Guatemala y el caso del Ministerio de la República de Corea del Sur. La última administración del Ministerio de Economía y la actual estuvieron trabajando en ese proceso de adhesión, en la negociación del protocolo como tal. Finalmente el protocolo se firmó entre Corea y Guatemala en el año 2023, si no recuerdo mal, ahorita fue en diciembre del año 2023, que coincide con la finalización de un periodo de gobierno y entramos a un siguiente gobierno. Durante el año 2024, las nuevas autoridades del Ministerio de Economía finalizaron el resto, digamos, de las acciones legales que son parte también de ese proceso de adhesión, la traducción legal, las acreditaciones, las notificaciones, la preparación de los dictámenes para poder trasladarlo al Congreso de la República, y finalmente en diciembre del año 2024 este acuerdo fue presentado al Congreso de la República bajo una iniciativa de ley. Estamos en agosto, estamos en julio, casi agosto del año 2025. Ya el Congreso de la República lo trasladó finalmente a la Comisión de Economía y Comercio Exterior, en donde en este momento se encuentra para conocimiento de los diputados, para discusión y para la etapa de que la Comisión de Economía y Comercio Exterior pueda emitir un dictamen favorable recomendando la ratificación al Pleno del Congreso de la República. Entendemos y hemos tenido mucha conversación este año con el diputado presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior en el Congreso, y entendemos que están ya convencidos, que tienen pleno conocimiento de los beneficios que esto trae para el desarrollo del país y que estarían por firmar y recomendar la aprobación y ratificación del protocolo de adhesión. Así que ha sido un proceso largo. Las cifras que ustedes presentaban de las exportaciones al año 2023 eran 67 millones de dólares. Si lo comparamos con las cifras que teníamos antes de iniciar las negociaciones,
eran más de 200 millones de dólares en ese momento. Entonces, prácticamente desde que se iniciaron las negociaciones para este último año de cifras, lo que hemos visto es que se ha perdido el mercado de las exportaciones guatemaltecas hacia Corea. Entonces, esto lo tiene claro el Congreso de la República. Esperaríamos que no solamente se presente el dictamen favorable por parte de la Comisión, sino que proceda a agendarse en el Pleno del Congreso. Esto no es un tema, digamos, como otras leyes en donde hay una amplia discusión, o debería de haber una amplia discusión. Un tratado de libre comercio, que para efectos el protocolo de la adhesión a un tratado de libre comercio es lo mismo, simplemente se conoce y se ratifica. Entonces podría el Congreso de la República, digamos, incluso enviar un mensaje de importancia estratégica al país, de protección de los empleos que se derivan de las exportaciones, de promoción y de visión de inversiones, si lo agendan de manera inmediata, ahora que se reinicie la agenda legislativa y lo aprueban de urgencia nacional. Tiene esa oportunidad el Congreso de la República para que incluso lo aprueben de urgencia nacional, y si no lo aprueban de urgencia nacional, pues tendrían la oportunidad de aprobarlo en 3 lecturas, conforme está establecido, pero sí es importante y es urgente que para un tratado que se inició desde el 2015, que no ha sido posible que accedamos a ese mercado bajo las mismas condiciones que los países centroamericanos con los que competimos, el Congreso de la República pueda agendarlo y aprobarlo de urgencia nacional. Esa sería quizás la mayor expectativa que tenemos con respecto a este tratado, porque posterior a eso todavía nos queda, Melanie, otra etapa, y es que como es un acuerdo vigente, va a tener que ir a cada uno de los países de Centroamérica a que sus congresos también lo tengan que ratificar. Está largo. Entonces, en la medida en que el Congreso de la República de Guatemala tenga clara la urgencia nacional, en esa medida vamos a poder acelerar y poder esperar recuperar las exportaciones que se han perdido a ese país. Una consulta, Carla. Cuenta una leyenda urbana de que parte de la problemática que se tuvo en el 2018 con Corea del Sur fue por mal manejo de relaciones exteriores diplomáticas. Al parecer hubo muchísima desinformación. El que estaba en aquel entonces como embajador de la República, de Corea del Sur, se involucró un poquito más en política y no tanto en el beneficio económico. ¿Estás tú un poquito empapado al respecto de esta leyenda urbana? Yo diría que esa sí es una leyenda urbana, honestamente, porque la Cancillería, digamos, si bien es cierto, juega un papel importante en representar a Guatemala en el exterior, en los temas específicos de una negociación, de un acuerdo comercial, tiene poco que ver. Realmente quien participa en las rondas de negociación y quien es el representante de Guatemala con las facultades para negociar los acuerdos es el Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía ha tenido por siempre un mecanismo que se llama cuarto de al lado, en donde participamos todas las cámaras del sector privado a través del CENCIT para poder ser consultados, para poder presentar nuestras posiciones, nuestros argumentos, que como decía, en distintos momentos, distintos sectores tienen posiciones de mayor apertura comercial, de mayor interés exportador, y algunos tienen simplemente posiciones de proteger sectores, digamos, de la producción nacional. Y ahí estamos hablando de todos los sectores, ¿verdad? Incluso dentro de los mismos sectores agrícolas, yo, Melanie, te puedo decir, y no solo para Corea, para todos los acuerdos comerciales. Tenemos sectores que son tradicionalmente exportadores, como el sector de café, de bananos, de frutas, de hortalizas, pero también tenemos sectores que están enfocados en la producción nacional, sector avícola, sector ganadero, sector lácteo, que generalmente lo que presentan estos últimos sectores es una posición, técnicamente se llaman posiciones defensivas o posiciones de acceso, ¿verdad? Dependiendo de lo que cada uno de los sectores presenta. Y el rol, digamos, que jugamos las cámaras es, por un lado, hacer el balance entre nuestros socios, de los intereses sectoriales, de las oportunidades reales o no de mercado, de las oportunidades que un mercado pueda presentar también, digamos, para poder vincular cadenas de valor o para poder promover inversión hacia el país, para poder generar empleos, y con base a eso presentamos posiciones también al Ministerio de Economía.
quien al final del día es el que tiene realmente, digamos, la facultad, no solamente por el mandato de la ley, sino es el que tiene la decisión y la función de la negociación, y es el que decide hacer este balance de país y presentarle al otro país, en este caso Corea, pues cuál es la oferta de Guatemala en un mecanismo de negociación. Entonces, sí es cierto que han habido, digamos, durante todo ese proceso, en los primeros años, cuando estaba toda Centroamérica involucrada, al igual que en esta última etapa, que fue el proceso de negociación del protocolo de adhesión, pues diferentes opiniones y diferentes, digamos, posiciones de los distintos sectores productivos en Guatemala. Y cuenta también otra leyenda urbana de que ponerle importancia realmente a este tratado se origina por esos aranceles que tenemos nuevos de Estados Unidos hacia Guatemala. Fue parte del por qué pensaron, bueno, ahora es momento con esos aranceles que no sabemos aún si se van a bajar o si se van a quedar. ¿Qué otras oportunidades tiene el mundo? Y bueno, ese es un punto importante, porque es cierto, digamos que la Esa sí no es una leyenda. No, esa no es una leyenda. No es una leyenda. Esa es una verdad, ese es un hecho, ¿verdad? En negocios, digamos, ¿verdad? En una estrategia de negocios, la diversificación de la producción, la diversificación de un mercado, la diversificación de las exportaciones, en este caso incluso como país. Si Guatemala lo vemos como una empresa, pues es una buena estrategia también tener diversificación de lo que exportamos, pero también de hacia dónde exportamos. Estados Unidos sigue siendo y va a seguir siendo nuestro principal mercado por muchas razones, más de 300 millones de consumidores, la cercanía logística que nos permite, digamos, tener una ventaja competitiva con Estados Unidos, la integración de las cadenas que tenemos entre Estados Unidos y Guatemala y el resto de Centroamérica, pero también eso no quiere decir que solamente sea nuestro único mercado, así que hemos tenido desde los sectores exportadores en el agro y en muchas otras de las cámaras también una estrategia de diversificación de mercados. Puedo decir, en el caso del café, el café tiene más del 20% de su exportación total hacia los mercados como el mercado de Corea, que es un mercado asiático. Corea también es una puerta de entrada, digamos, a todo el sureste asiático, que es un mercado súper importante. Nos queda más lejos, sale más caro logísticamente, pero son mercados que pagan mejores precios para productos premium, así que hay una estrategia, digamos, ahí de diversificación que es súper importante que avancemos, y por supuesto la presión de tener aranceles con Estados Unidos hace mucho más evidente que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Entonces hay que continuar la diversificación de las exportaciones de Guatemala. ¿Y qué oportunidades concretas se le abre a Guatemala con el Tratado de Libre Comercio? ¿Cuáles son las concretas? La primera, yo me atrevería a decir que es recuperar un mercado que se ha perdido. Y aquí sectores, digamos, el principal sector que perdió exportaciones importantes hacia el mercado de Corea es el sector del azúcar. El segundo es consolidar el posicionamiento de los cafés premiums de Guatemala en el mercado coreano, que ya exportamos, que seguimos exportando, pero que evidentemente con esta desventaja arancelaria, digamos, están limitados. Creemos que hay un potencial para continuar creciendo. Corea es de los mercados que muestra un crecimiento, digamos, sólido, que en la prospección hacia futuro el consumo del café se está incrementando. El posicionamiento de la calidad del café de Guatemala también es muy valorado en los mercados coreanos, pero también pueden darse oportunidades importantes en la consolidación de las inversiones coreanas en Guatemala, y que la misma Corea vea a Guatemala como un puente de inversión para lo que se conoce ahora como nearshoring, pero que siempre ha existido, ¿verdad? Ejemplos como la industria de vestuario y textiles en Guatemala es uno de esos ejemplos que tienen aquí ya, pues, más de 30 años produciendo empleos, generando exportaciones para Guatemala. Corea puede también ser un importante inversionista en Guatemala en la industria de alimentos y bebidas, y complementario con el sector agrícola. Con tu permiso, vamos, porque esto está sumamente interesante. Vamos a una breve pausa, por favor, no pierdan sintonía, porque esta noche con Melanie va a estar muy interesante. Los esperamos.
Bienvenidos nuevamente a Una Noche con Melanie. Muchísimas gracias por acompañarnos porque esta noche está sumamente interesante tratando el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, que representa datos muy interesantes para Guatemala. Y tenemos aquí a Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala, quien nos va a comentar qué beneficios también se tienen para el pequeño y mediano productor con este Tratado de Libre Comercio, que se escucha que es algo inalcanzable y que solamente puede beneficiar a ciertos sectores. Bueno, yo diría que también, digamos, no es un mercado inalcanzable, no beneficia solo a ciertos productores, realmente los mercados mundiales están ahí y las exportaciones en gran medida dependen de pequeños productores. Vuelvo y tal vez suena un poquito repetitivo, pero los mejores ejemplos de pequeños productores son precisamente sectores como el sector del café. Anacafé, que es la institución de la producción nacional de café, reúne a más de 125,000 productores, de los que más del 85% son pequeños y microproductores, unidades familiares productivas principalmente. Y hoy esas unidades familiares productivas están llegando con sus mejores cafés a Corea, a Japón, a Estados Unidos, a los países europeos. Es decir, las exportaciones permiten precisamente que muchos pequeños productores puedan tener un negocio sostenible. Dependen, digamos, y requieren probablemente mucho más apoyo, definitivamente que sí, ¿verdad? Y por eso hablábamos de Anacafé, que ha sido la institución que ha generado este apoyo a los productores para mejorar su cosecha, para tener estrategias de rentabilidad sustentable, para poder posicionar, digamos, y hacer toda una estrategia de mercadeo de la marca del café de Guatemala para que se conozca en los mercados mundiales. Y creo que esa es quizás una de las mejores ejemplos de estrategias de diversificación de mercado, pero también de apoyo a los pequeños productores, ¿verdad? Y en inversión también, pues Corea puede ser un importante inversionista, no solamente para las exportaciones, sino también para producción de otras exportaciones en materia de tecnología, o empezar a hacer industria ligera, de manufactura ligera, ensamble de televisores, ensamble de piezas de automóviles. Podríamos estar, digamos, atrayendo a futuro, si nuestras condiciones de competitividad, la logística, los puertos, las carreteras, los salarios en Guatemala representan un mayor atractivo en algún momento, y la cercanía con el mercado de Estados Unidos, pues definitivamente Guatemala podría ser también un puente para inversiones coreanas hacia Estados Unidos y entrar, digamos, dentro de esa parte de la relocalización de las inversiones de Estados Unidos y el nearshoring en alianza con países aliados también, como es Corea del Sur. Y Carla, cuando ya se oficialice cómo quedará y las de este Tratado de Libre Comercio, y yo soy un pequeño o mediano productor, ¿de qué manera me puedo sumar yo al proyecto para poder prepararme y estar listo para poder exportar mi producto? ¿Cuál sería la hoja de ruta? Bueno, yo creo que lo primero que hay que reconocer y decir, como en cualquier otro tratado, los negocios suceden entre empresas, y el mejor negocio, digamos el mejor empresario que realmente va a poder tener un proyecto sostenible es aquel que logra desarrollar su idea de negocios y que logra realmente, digamos, prepararse para poder exportar. Solo así va a ser sostenible, ¿verdad? Yo personalmente no creo mucho en los proyectos de cooperación, porque creo que hemos visto también muchos ejemplos de proyectos que nacen y que mantienen, digamos, una idea de productor que después no funciona, que en el momento en que se cae la cooperación deja de existir. Entonces creo que eso es lo primero que tenemos que reconocer, que cualquier proyecto lo que debe de generar es la empresarialidad. Pero dicho eso, sí creo que hay muchísimos apoyos y programas en otras instituciones, tanto en el Ministerio de Economía tienen programas de apoyo, digamos, para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas,
cómo funciona o no funciona, honestamente no podría evaluarlo, pero es importante que sepan que existen esos programas y que como primer punto se aboquen al Ministerio de Economía. Así es, y hay participación en ferias, otras organizaciones, insisto, Anacafé, Agexport, tienen programas, digamos, para los pequeños productores, en donde también hay desarrollo productivo, les ayudan y tienen, digamos, escuela de capacitación, tienen consultores que les apoyan con información de inteligencia de negocios, que les apoyan también con toda esta ruta de cómo llevar de la idea de negocio hasta el proceso de convertirse en ser exportador. Yo diría que ahí en ese tema Agexport debe ser la institución líder, ¿verdad? Y más reconocida en toda Guatemala en ese desarrollo de pequeño productor hacia volverlos exportadores, pero es un acompañamiento, digamos, a más largo plazo. Cámara del Agro no lo hacemos porque la Cámara del Agro no es una cámara a la que pertenecen las empresas de manera directa. Cámara del Agro es una cámara de cámaras o una cámara de asociaciones en donde están representados los gremios organizados del agro. Entonces, digamos, nuestros socios son Anacafé, Asasgua, la Gremial de Palmicultores, la Asociación Nacional de Avicultores, entre otros. Bueno, muy interesante y es importante saber esa hoja de ruta que tú muy bien mencionabas. ¿Cómo miras a Guatemala en el cumplimiento de la trazabilidad, la calidad, la inocuidad, que sean requisitos solicitados por Corea del Sur? Bueno, ese es un punto súper importante, Melanie, porque todos pensamos, hay un tratado de libre comercio y ya puedo exportar, porque no hay aranceles. Primero, hay que revisar en qué producto tengo mi negocio para saber cómo quedó clasificado, porque no necesariamente todos los productos quedan bajo libre arancel. Hay productos que se logró la negociación para poder tener un acceso de arancel cero o de acceso inmediato, que es la forma técnica como se describe en las negociaciones, y hay productos que quedaron con una desgravación arancelaria que es gradual, a cierto plazo de años. Ahí puedo decir, por ejemplo, el banano quedó con una desgravación gradual, no es inmediato que va a tener un acceso a cero. Hay otros productos que tienen que no tienen una desgravación, que simplemente quedaron fuera de la negociación y que van a tener que pagar su arancel. Entonces, la primera recomendación para un pequeño productor es revisar si mi producto tiene o no tiene arancel al mercado de Corea una vez entremos a aplicar el acuerdo de libre comercio con Corea y nos hayamos adherido. Pero lo segundo es si tengo o no tengo las aprobaciones necesarias para la admisibilidad al mercado de Corea. La admisibilidad es importante para el sector agrícola y también cumplimiento de temas de inocuidad para el sector de alimentos. Y esa es una segunda etapa, no lo tenemos de manera inmediata. Esa la tenemos que tener basada en múltiples factores. Enfermedades, plagas registradas que hay en Guatemala o que no las hay, que tiene o que no tiene Corea. Entonces ahí tenemos listas de países de lo que se tiene, lo que no se tiene. Hay protocolos de admisibilidad que se tienen que ir llenando, que se tienen que ir cumpliendo. Hay evaluaciones que se hacen de manera, digamos, sectorial para todos los productos, pero hay requisitos puntuales que se tienen que cumplir a nivel de las empresas. Otra vez, esto no es exclusivo del mercado de Corea, sino que esto es algo que hacemos con todos los mercados. Nuevamente el ejemplo con Estados Unidos es, tenemos un TLC con Estados Unidos desde el año 2006, pero hasta hace pocos meses pudimos empezar ya el anuncio de la aprobación del protocolo de admisibilidad del aguacate guatemalteco, ¿verdad? O sea, 20 años después y todavía no hemos terminado los pasos. Esperamos que finalmente este año tengamos las primeras exportaciones, ¿verdad? Y eso va a ser una gran cosa porque son muchas empresas involucradas, o más bien muchos empleos involucrados. Correcto. Pero les ha tomado muchísimos años no solamente poder llegar a ese estatus, sino ha sido también una gestión de gobierno a gobierno, porque quienes nos tienen que dar
el respaldo técnico para cumplir con esos procesos son las autoridades competentes, que en los casos de admisibilidad sanitaria está el Ministerio de Agricultura, el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria en Guatemala es el que respalda un producto y apoya la gestión que se hace ante sus equivalentes en los otros países. Entonces hay un proceso también ahí que puede ser, si hay algo que ya tiene protocolo de admisibilidad aprobado, puede ser inmediato. Si hay algunos productos que no, pues puede tomar desde unos pocos meses, alrededor de unos 6 meses, hasta años, ¿verdad?, en un proceso de admisibilidad. Otra vez, dependiendo de cada uno de los productos que se vea, pero Guatemala ha hecho muchas inversiones importantes en ese tema, por eso estamos al final en productos agrícolas en más de 120 mercados internacionales, aunque nuestros principales mercados sigan siendo Centroamérica, la Unión Europea y Estados Unidos, pero aún así hay muchas empresas que en lo individual están llegando a más de 120 mercados. Pues, así que tenemos esa capacidad. Sí, la tenemos y todo el país se tiene que sumar para un mismo fin. Bueno, en Una Noche con Melanie contamos con un segmento que se llama La Tómbola, la cual haremos después de este espacio. Muchas gracias por acompañarnos en Una Noche con Melanie, porque ahora conoceremos un poquito más a Carla Caballeros y para eso vamos aquí a la tómbola para ver cuál es la pelotita, qué color te sale. Y bueno, podemos ver que la pelotita que nos salió fue la amarilla. Y la amarilla habla sobre el propósito y sentido de la vida. Ser feliz. No hay otro. Ser feliz. Se me adelantó. Bueno, quisiera saber, Carla, ¿qué valor aprendiste de niña y que aún conservas? Hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Eso fue lo que te enseñaron tus papás. Eso fue lo que me enseñaron mis papás. Y ese ha sido el mensaje toda la vida, hacer lo correcto. Y bueno, como somos seres humanos y eso nos hace ser vulnerables, ¿cuál fue tu vulnerabilidad que te dejó la mayor lección de vida? Wow. Esa tómbola sí está complicada. No, hemos pasado por momentos duros en la vida, bueno, donde retos y al final ese reto se transformó y te dio una lección de vida que actualmente te es de mucha utilidad y dices, bueno, por algo me pasó. Bueno, yo te diría que quizás la mayor vulnerabilidad es perder a quien tú quieres, ¿verdad? Y pues mi papá falleció hace 6 años y yo diría que tal vez el mayor reto es saber cómo poder seguir viviendo, amando a alguien que ya no está, pero con la tranquilidad también de que pues mis papás siempre nos han dicho las flores en vida, ¿verdad? Y el amor en vida. Pero no se acaba con la vida, el amor sigue ahí. Y hablando de tu papá, que lamento mucho la pérdida, ¿qué legado quisieras tú dejarle a tus hijos? Siempre hacer lo correcto, pero no tengo hijos, pero tengo sobrinos. ¿Tienes sobrinos? ¿Te gustaría siempre seguir el legado de hacer lo correcto? ¿Hay alguna decisión que has tomado en tu vida que tuvo un cambio radical a donde tú pensabas que ibas a llegar, pero paraste en otro lado? No, honestamente no que lo pueda pensar así. Ok. Bueno, tal vez soy muy aburrida. No significa de que seas aburrida, sino que tal vez has tenido una vida bastante lineal. Pensaría que sí, la verdad sí creo que desde niña yo siempre sabía qué quería y generalmente sé qué quiero y también sé qué no quiero. Qué fabuloso. Me encanta. Pues bueno, ha sido muy interesante el conocerte un poquito más. Ahorita vamos a cortes y por favor no se muevan porque continuamos en Una Noche con Melanie. Bueno, es uno de los temas fundamentales, ¿verdad? El tema de comercio es uno de los elementos centrales. Guatemala es una economía pequeña y abierta y que depende mucho del tema comercial.
Entonces el tema de puertos, incluso aeropuerto, es clave, digamos, para el siglo XXI. Implica inversiones que, en mi opinión, trascienden la capacidad que tenemos actualmente con la carga tributaria que tenemos, y habría que también avanzar en el tema de las alianzas público-privadas, que es algo que se ha quedado bastante rezagado también. Que Guatemala realmente ya tiene tratados de libre comercio con más del 90% de los principales socios comerciales. De esa cuenta, yo considero que lo que el país tiene que hacer es explotar de mejor manera los tratados que tiene ya suscritos. Por dar un ejemplo, se tiene un acuerdo suscrito con Taiwán por hace más de 15 años y podría ser ese un tratado que nos podría servir de alguna manera para insertarnos también en la China continental. También con Europa, pues hay un tratado de libre comercio firmado desde el año 2010, así que, bueno, y no digamos el DR-CAFTA. De esa cuenta, es cierto, hace falta algunos convenios con algunos países muy estratégicos por temas muy concretos, pero yo considero, repito, que lo que hay que hacer es aprovechar de mejor manera lo que ya se tiene firmado. Muchas gracias por acompañarnos en Una Noche con Melanie, porque esta noche sigue siendo muy interesante y de mucho valor agregado. Y bueno, Carla, es muy importante saber, como muy bien nos mencionabas, que no solamente es el Tratado de Libre Comercio, sino que es una larga ruta, largos cumplimientos que también Guatemala tiene que hacer como para poder estar listo para exportar. ¿Qué acciones inmediatas debería de tomar el gobierno para asegurar la implementación exitosa? Bueno, yo creo que además, digamos, de las acciones de presentarlo al Congreso, que se ratifique en el Congreso, también aquí sí entraría la Cancillería en la siguiente etapa, que es hacer las gestiones con el resto de los países de Centroamérica para asegurar también que se ratifique en el resto de Centroamérica y que se ratifique en el Congreso de la República de Corea, para finalizar, digamos, las etapas legales. Eso por un lado. Pero para realmente aprovecharlo, porque una cosa es negociar tratados, otra cosa es firmar los tratados y otra cosa es, pues ya, aprovecharlos y sacarles el máximo provecho posible a través de las exportaciones o a través de las inversiones. Entonces, eso depende en gran medida de que tengamos, de que como país seamos atractivos a la inversión extranjera. Y eso nos beneficia, no solo para atraer nuevas empresas, sino para poder mantener las empresas que existen en Guatemala, pero también nos beneficia a nosotros como consumidores para poder tener acceso a productos con precios más competitivos. ¿Y de qué estoy hablando? Costo de la energía eléctrica. Tenemos ahí temas que resolver todavía a nivel nacional, darle certeza jurídica a las inversiones que hay en el sector eléctrico, también resolver el problema que enfrentamos todos los guatemaltecos todos los días, que es que la infraestructura vial está totalmente dañada, las carreteras están, nosotros en Cámara del Agro levantábamos una lista de 121 tramos, Melanie, que lo platicábamos en algún momento acá, también en otro programa, que están en estado crítico de deterioro. El estado crítico de deterioro es ese tramo de la carretera que ya no se puede reparar, ya no se puede hacer bacheo, sino que hay que volver a reconstruirlo como que fuera una carretera nueva y por lo tanto es mucho más caro. 2 años sin mantenimiento en las carreteras, así que eso es parte de lo que hay que hacer. Si queremos tener empresas a nivel nacional o para exportación o para inversión, necesitamos carreteras en buen estado y más carreteras. Y tenemos el presupuesto, Carla. Además, más de 30,000 millones hay en la caja de gobierno al día de hoy, ¿verdad? Entonces hay que hacer que se utilice, pero que se utilice de manera transparente y eficiente. Y el otro es puertos, ¿verdad? El comercio internacional, la economía de Guatemala ha crecido, hay más importaciones, hay más exportaciones, hay más consumo a nivel nacional y tenemos una cola de barcos que ya lleva más de un año y generalmente el número va entre 25 hasta 47 barcos. Hemos podido monitorear en este año que están en cola y son 47 barcos en cola que representan más de, dependiendo de los casos, del tipo de barco, del tipo de productos, etcétera, pueden representar
hasta $20,000 diarios por estar en el agua esperando su turno para poder descargar, y ese costo adicional que va entre $2,000 y $20,000 diarios es un costo adicional para la empresa que está importando su materia prima, pero también obviamente es un costo que va a ser parte de los costos de lo que se va a producir y que va a ser parte del costo que se está trasladando al consumidor a través de los productos. Entonces nos afecta a todos. ¿Qué productos entran en esa cola, digamos, de 47 barcos? Granos, insumos para alimentos de animales, ¿verdad? Harina de soya, maíz, que es para la producción avícola, ahí viene también para la producción porcina de Guatemala, el pollo, la carne de cerdo que nos comemos, etcétera. Dependen en gran medida de que esa cola de barco se reduzca, porque si no hay comida para los animales, pues no van a haber, ¿verdad? No va a haber pollo, no va a haber huevos, no va a haber carne de cerdo que podamos tener acceso en el país. Entonces también, digamos, afecta la seguridad nacional, el abastecimiento, la disponibilidad de productos y la seguridad alimentaria. Otros productos que vienen también en estos barcos que hacen cola son fertilizantes e insumos agrícolas, que también, otra vez, sirven para la producción de productos agrícolas que consumimos a nivel nacional, pero también para los productos agrícolas que exportamos. Entonces hay, digamos, una interdependencia permanente entre lo que sucede en los puertos, lo que sucede en las carreteras, que es lo que nos conectan del puerto al mercado nacional o al mercado internacional, y lo que nos llevan los productos y los alimentos a nosotros, las personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno de Guatemala? Mejorar la competitividad, centrarse en priorizar carreteras, puertos, para que eso nos permita a todos pues, poder invertir más. Muchísimas gracias, Carla. Fue bastante amplio y muy claro todo lo que nos pudiste explicar alrededor del Tratado de Libre Comercio. Aquí te tenemos 2 regalitos por parte de la Embajada de Corea del Sur, del embajador Do Kum Kim. Espero que lo haya pronunciado bien, por favor. Es por toda la labor que ha hecho la Cámara del Agro, incansable para que precisamente este Tratado de Libre Comercio sea un éxito, y como veo tú tienes el manejo de todos los sectores, lo cual es fantástico. Queríamos darles gracias a toda nuestra querida teleaudiencia que estuvo muy atenta y pendiente de este programa. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a su hogar. Gracias a todo el equipo de producción que hizo posible Una Noche con Melanie, y los veo el próximo miércoles a las 10:45 por TV Azteca Guate, el mejor canal.